Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este tiempo tan hermoso que nos permite de reflexionar en su palabra. Y antes de entrar ya te invito a orar y a pedir de Dios su dirección en nuestras vidas. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por cada bendición que recibimos de su mano y porque este momento que nos permite reflexionar en su palabra, Señor, es uno de los momentos más maravillosos que encontramos en nuestro día, en el cual podemos tener comunión con usted, y es por eso que pedimos que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que aquello que ha preparado para nuestras vidas podamos extraerlo de su palabra y poder asimilarlo y vivirlo en nuestro diario andar. Padre, de igual manera, Señor, queremos pedir, Padre, como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a aquellos que estaremos viendo, Señor, este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, voy a invitarte a ir nuevamente por ahí al pasaje de Salmos, capítulo número 14, y hoy estamos reflexionando en algunos versículos que nos faltaron el día de ayer. Es una reflexión que va seguida de lo que ayer estábamos compartiendo. Salmo 14, versículo 1b hasta el versículo número 3. El título de la reflexión del día de hoy es "Los actos reflejan el pensamiento". Me gustaría hacer la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios y te voy a invitar a seguirme por ahí con tu vista en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de nuestro Dios. Sabes, amada persona, la mayoría de nosotros somos convenencieros, ya que sacamos provecho de la mayoría de las circunstancias en las cuales nos encontramos, y aun cuando hablamos de creencias es lo mismo. Muchos no creemos realmente por convicción, sino que me conviene creer por las ventajas que encuentro en algunas cuestiones que me parece puedo creer. ¿A qué me refiero con esto? Ayer hablábamos de lo que dice el necio en su corazón, y piensa así porque puede sacarle provecho a ese pensamiento en su vida. Tristemente esto no es una realidad, pero así lo perciben ellos en su estructura de pensamiento. Y ellos dicen, como yo no lo creo, como yo no pienso de esta forma, por lo tanto no me sujeto a algunas cuestiones porque no les parece en algún sentido, para sacar ventaja de ello. Es como si una persona en México dijera, yo no creo en la legislación mexicana, no creo en las leyes que se han establecido y por lo tanto no las voy a respetar. Realmente no está convenciendo a nadie, ni siquiera a sí mismo, sino el problema es que si rompe alguna de estas leyes, tendrá que pagar simple y sencillamente las consecuencias de sus actos. Si una persona no acepta a Dios o no cree que existe Dios y por lo tanto no cree en las reglas morales que Dios ha establecido, por lo tanto cree que no está obligado a cumplir esas reglas. Y tristemente, vuelvo a decir, como si una persona dijera en México, yo no creo en la legislación mexicana, pero ya que vive en México, tiene que respetarla, porque si no la respeta se hace acreedor a algunas sanciones por haber atropellado alguna de las leyes establecidas. De igual manera con Dios, mucha gente puede decir no existe Dios porque me conviene no creer en Dios, así que puedo tener un pensamiento libertino o vivir bajo un libertinaje en el cual no hay límite alguno para mi vida. Tristemente al final de su vida se dará cuenta que aunque no creyó en Dios y no creyó en las reglas establecidas por Dios, hablando moralmente para una persona, tendrá que pagar las consecuencias por haber roto esas reglas o esas estructuras que Dios ha puesto. Aunque no las respetó, tendrá que vivir las sanciones que eso implica por no haberla respetado. El pasaje que hoy analizamos, recordemos que lo decíamos ayer, el necio dijo en su corazón no hay Dios, y esa persona que dice en su corazón no hay Dios va a mostrar la corrupción en su vida. Nótese que el pasaje, amada persona, en el cual estamos hoy centrados nos habla de dos tipos de personas. El necio, que aparece del verso 1 al verso 3, y el verso 4 habla acerca de la persona que se allega a Dios o que son parte del pueblo de Dios. No lo voy a ver el día de hoy por cuestiones de tiempo, sino que me quiero enfocar en la reflexión que hoy tenemos, pero tú puedes notar que el verso 4 Dios hace alusión
que a su pueblo lo están devorando, estas personas que dicen ser necias o que dicen que no hay Dios y por lo tanto son necios en su corazón. Y el pasaje nos va a hablar acerca de las cualidades de estas personas que han dicho no hay Dios, cómo es esa vida de corrupción que ellos llevan. El versículo número 1, amada persona, nos empieza hablando de esa descripción detallada de una persona que dice en su corazón no hay Dios. Y nos dice el pasaje que estas personas se han pervertido. Y esa perversión me parece que se la han provocado ellos mismos con el pensamiento que tienen. Claro, Satanás ha pervertido este mundo, pero el pasaje nos hace notar que dice que se han corrompido, es decir, nadie los corrompió, sino ellos mismos se han corrompido. Y la corrupción habla acerca de la perversión propia que han tenido con su pensamiento de decir no hay Dios, porque allí empezó ya una distorsión en sus vidas y en base a esa distorsión intentarán vivir de ahí adelante. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje nos dice no solamente que se han corrompido, sino que han hecho cosas abominables, es decir, han hecho cosas horribles que no están, porque no están ellos, según ellos, ni regulados ni limitados por nadie, y por lo tanto pueden hacer lo que bien les parezca, entre comillas, porque vuelvo a decir, Dios no tolera esto, Dios no aprueba esto, pero en el pensamiento de ellos Dios no está presente, por lo tanto pueden vivir ejerciendo o haciendo cosas horribles porque no están limitados absolutamente por ninguna regla según ellos. Sabes, muchos de nosotros no podríamos notar las abominaciones porque nos hemos acostumbrado tristemente a este mundo en el cual vivimos y crecimos viendo la maldad de nuestro mundo. Hoy en día notamos que la maldad de nuestro mundo se ha incrementado y no nos alarma tanto porque estamos inmersos en un mundo que se ha venido corrompiendo cada vez más y más por el sistema de pensamiento que la gente hoy tiene. Pongo un ejemplo para entender esto. No sé si en algún momento tú has estado en tu vehículo caminando atrás de un camión recolector de basura o a un costado. Si puedes notar, cuando te acercas a ese camión huele horrible. Es decir, es un olor de putrefacción en los alimentos o en la basura que se está recogiendo, que hay una pregunta que surge en muchos de nosotros: ¿cómo la gente que está recogiendo puede aguantar esos olores? Nótese que el trabajo del cual estoy hablando es un trabajo loable y admirable porque sinceramente nos ayuda como sociedad, pero la pregunta es ¿cómo pueden ellos, estos trabajadores, aguantar esos olores? Ya hay una respuesta para ellos. Y la respuesta es que al estar ellos en contacto constante de este tipo de olores, llega un momento en el que se acostumbran, se habitúan a este tipo de olores de tal forma que ya no causa nada, pero tú y yo que no estamos acostumbrados a ello, nos acercamos a estos camiones recolectores y es algo que literalmente nos provoca a algunos hasta un poquito de asco, esos olores tan fuertes que se vienen. De igual manera me parece que en nuestro mundo algunos nos hemos acostumbrado de tal forma que no percibimos la maldad extrema, no percibimos estos actos horribles, estas abominaciones que la gente está haciendo porque nos hemos acostumbrado al sistema en el cual vivimos. Los actos de la gente, amada persona, solo están demostrando su pensamiento, porque así se rigen en su pensamiento y por lo tanto lo llevan a la práctica. Hay una pregunta que me parece interesante para nosotros porque estamos hablando de los que dicen en su corazón no hay Dios, es decir, el necio. Pero no solamente quiero quedarme allá, sino una pregunta que repercute a nuestras vidas. Para nosotros, ¿cuál es el actuar nuestro, amada persona? Amado oyente, amado hermano, ¿refleja realmente tu actuar que eres parte del pueblo de Dios? ¿O tu actuar refleja un actuar como el del necio, que está viviendo como si Dios no existiera? Esto es algo para reflexionar nosotros, porque no solamente podemos hablar de lo que el pasaje dice, sin entender cómo esto me atañe, cómo esto repercute en mi vida. Por lo tanto, estas preguntas me parece que son interesantes. Amada persona, quiero compartir contigo 3 enseñanzas que emanan de este pasaje de la Escritura. La primera enseñanza es: quien piensa que no hay Dios actuará bajo esa premisa. Hemos estudiado tal vez en nuestra vida algo de lógica y la lógica se construye en base a premisas o argumentaciones para llegar a conclusiones. Una persona que en algún momento tiene la premisa de que Dios no existe, por lo tanto, es su argumentación para vivir la vida. Y por lo tanto vivirá conforme al mundo plasma y no conforme lo que Dios quiere. Por lo tanto, esa forma de pensar llevará a su actuar, que es la conclusión sobre su vida. Cuidado con ello, amada persona.
Tú y yo entendemos que hay un Dios, pero ellos tristemente en su corazón se han encerrado a creer que no hay Dios y por lo tanto viven fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Segunda enseñanza, la maldad no es tan detestable porque nos hemos acostumbrado. Si algunos otros decimos, pastor, pero pues no hay tanta maldad en nuestro mundo, tristemente nos hemos acostumbrado a la forma como vivimos, pero la gente que está sin Dios, que es la mayoría posiblemente en el mundo en el cual vivimos, tristemente actúa fuera de la voluntad de Dios y planea maldades en su vida, la corrupción a la cual hoy estamos acostumbrados en nuestro mundo, en nuestro México, que es del moche y todo esto, ya no nos asombra porque hemos vivido pero bajo ella por mucho tiempo, pero si fuéramos realistas conforme a la Biblia, diríamos todo y muchas de las cosas que se viven en nuestro mundo son detestables delante de Dios. Amada persona, tercera enseñanza, nuestros actos también reflejan nuestros pensamientos. Si hablamos del ateo o el que dice no hay Dios, que está reflejando con su vida lo que piensa, es interesante también entender que tú y yo como creyentes o como alguien que creemos en Cristo decimos, debería de estar reflejando nuestro actuar, nuestro pensamiento, es decir, la convicción que decimos tener debería de mover nuestras vidas y regir nuestras vidas en nuestro actuar. Y yo espero que esto sea una realidad para todos nosotros. Amada persona, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción